Quiero compartir con usted mi opinión. No existe en el mundo una democracia sólida que no se sustente sobre el sistema de partidos políticos. Costa Rica viene padeciendo crisis de partidos políticos. Nuestros partidos políticos no tienen iniciativas, nuestros partidos políticos no son células vigentes de pensamiento. Son clubes electorales que a la razón de un proceso electoral junta a su gente y van a un proceso improvisando la mayoría de las veces. Acaba de pasar una elección y las falencias de nuestros partidos políticos quedaron en evidencia. Este es un momento oportuno para que los partidos entren en una recomposición y entren en una autoevaluación para poder fortalecerse, para generar una creatividad, para generar un pensamiento político desde su ideología que sea atractivo para la ciudadanía, pero que sobre todo sea responsable con nuestro país. Si los partidos políticos en Costa Rica no vuelven a pensar, la democracia seguirá fallando. Esa es mi opinión. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. En algunas zonas ha dejado de llover. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. Cuando una puerta se abre, se forma un nuevo hogar. Para crecer felices, disfrutar de cada rincón y celebrar juntos. Amar incondicionalmente y donde siempre habrá espacio para un nuevo integrante. Abra su propia puerta. Compre, construya o remodele con BN Vivienda. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Hubo un partido en nuestro país que representó mucho en la época del bipartidismo, un partido que llegó a tener hasta mayoría amplia en la Asamblea Legislativa. Cumplirá en el año 2022 18 años, 16 años de no estar en el Ejecutivo y a lo mejor ese pensamiento demócrata cristiano, socialdemócrata que fue tan, social cristiano, que fue tan importante en nuestro país, ha quedado un tanto relegado.
Hace algunos días tuvimos al presidente Miguel Ángel Rodríguez, que llamaba la atención sobre la necesidad de tener un partido social cristiano de centro derecha fuerte en el país. A mí me pareció que ese tema era interesante y partiendo de esa premisa del expresidente, he invitado a dos figuras reconocidas como social cristianos que tienen experiencia y sobre los cuales vamos a hablar sobre este tema que es tan importante. He invitado a Roberto Suñol y he invitado a Jorge Eduardo Sánchez, con quienes vamos a hablar del tema de la Unidad Social Cristiana. Bienvenidos ambos. Muchas gracias, Claudio. Aquí estamos. Muchas a la gracias, orden. Roberto. Muchas gracias, Carlos. Igualmente, Jorge. Claudio. Un brindis por ustedes, por el televidente y sobre todo por Costa Rica. Salud. Así es. Salud. ¿Qué les vieron el programa ustedes de hace, unos 22 días? El presidente mostraba una gran preocupación, Miguel Ángel Rodríguez, en cuanto a la desintegración que se daba en la Unidad Social Cristiana. Y me imagino que ustedes tendrán su posición porque siendo ustedes compañeros de partido por muchos años, a inicios de este siglo se vieron obligados a ser parte de esa atomización que sufrió el pensamiento social cristiano y en la última campaña estuvieron en dos bandos diferentes. Vos en el Republicano Social Cristiano, con el presidente Calderón Fournier, y vos en la Unidad Social Cristiana con don Miguel Ángel. ¿Qué les parece, para empezar suavecito, la opinión, Jorge, del presidente Miguel Ángel Rodríguez? Bueno, a mí me parece que el llamado del expresidente Rodríguez es un llamado viendo la necesidad del país, me parece, más que una necesidad político-electoral, la necesidad del país de encontrar un pensamiento que más que ideológico, me parece a mí que el pensamiento que en el pasado nosotros nos originó como fuerza política, es un pensamiento más que de centro derecha, es un pensamiento pragmático. ¿Pragmático por qué? Porque si bien es cierto creemos en el esfuerzo individual, en las libertades y en el esfuerzo que cada individuo tiene que hacer, creemos mucho en el sentimiento social. Entonces, cuando usted ve a lo largo de los años, en las diferentes administraciones, que no solo fuimos el partido del primer tratado de libre comercio, sino que también fuimos el partido del bono gratuito de la vivienda, la ley de protección al trabajador, de la ley de la persona joven, de la ley del adulto mayor. Somos promovidos desde donde nosotros, el partido de la ley de banca para el desarrollo no es una obra liberacionista, es una obra social cristiana, y así sucesivamente también creímos nosotros en la inserción del país dentro del mercado internacional, pero conservando la idiosincrasia costarricense. ¿Cómo se lo pruebo? En 1990 nos tocó la desmantelación del Estado empresario. Me acuerdo estar votando en 1990 la administración Calderón Fournier. Las últimas empresas, fuera de las 4 o 3 estratégicas que se quedaron, como Recope, el ICE y el INSS, pero en aquel momento el famoso CODESA, y nosotros tratando de insertarnos en el mercado internacional. Eso es los social cristianos, pero simultáneamente estábamos haciendo las bases de la legislación social que seguimos manteniendo a lo largo de las demás administraciones y a lo largo de los años. Recuerdo una frase de Miguel Ángel Rodríguez, estando nosotros en oposición en el 94, que dijo: Jorge Eduardo, ya yo era exdiputado de la primera vez que había estado con él de diputado, y me dijo, efectivamente es muy importante estar en gobierno, pero cuando no se está en gobierno, usted tiene que tener claro el pensamiento con el que hay que ayudar a gobernar. O sea, siempre manteniendo las líneas social cristianas o demócrata cristianas, que es lo que nos dieron origen a nosotros. Y yo creo que este distanciamiento entre nosotros, a quien ha perjudicado más es al país. Obviamente que nosotros como partido disminuidos totalmente. Ahora usted decía, yo pertenecía a la última fracción de 29 diputados en 1990, la última fracción de cualquier partido político. Que tuvo 29 diputados. Desde eso nadie tiene 29 diputados, pero fue una administración social cristiana que tuvo 29 diputados y que logró grandes consensos. Roberto. Bueno, a mí primero que nada me complace esta noche compartir la mesa, Claudio, con vos y por supuesto con Eduardo, compañero de 1000 batallas dentro de la
Unidad Social Cristiana en los tiempos en que, como dice Jorge Eduardo, éramos un partido constituido con un ideario muy claro, con propósitos, metas y objetivos muy definidos de antemano, en esa plataforma, digamos, no solamente ideológica, sino electoral, que tuvo muchos éxitos en la última parte del siglo anterior y principios de este. Yo oí con satisfacción, debo de confesar, y con interés, dos posiciones del expresidente Rodríguez. La primera, el día de las elecciones, sí, que lanzó un mensaje muy sentido porque en algún modo recogía la inquietud que muchos hemos tenido a lo largo de los últimos días, en el sentido de que los socialcristianos no solamente se dividieron, sino que se hirieron profundamente, sobre todo en la fase de la segunda ronda. Cosa parecida sucedió con el Partido de Liberación Nacional, pero lo manejaron con mayor condición de bloque. Me parece que se inclinaron más hacia uno de los candidatos y 3 o 4 figuras de ellos se sumaron a la alternativa de don Carlos Alvarado, y eso les facilitó ser menos enconosos, por llamarlo de alguna forma. El expresidente Rodríguez llamó la atención en cuanto a eso. Lo percibí dolido, lo percibí muy triste con el tema, y bueno, me solidaricé con su expresión y con su planteamiento, porque en la realidad del camino al último de los argumentos siempre fuimos compañeros, y siempre fuimos buenos compañeros en una unidad social cristiana en donde aprendimos a ganar y perder, a obtener resultados, y a veces no tan buenos y a veces muy buenos, a partir de la actividad que generábamos como un gran equipo. El segundo mensaje que le oí al expresidente fue justamente en Noche sin Tregua hace 15 días, cuando volvió a referirse a esto un poco aguijoneado por tu pregunta, e interesado vos y él en expresarlo, de cómo es que veía esa problemática de la división y la necesidad de volver a la casa. Bueno, nosotros desde el Republicano entendemos claramente el mensaje, lo hemos leído con interés, y me parece que habría apertura siempre y cuando se cumplan algunas condiciones importantes que creo vendrían igual de la otra parte. Hay que sanear algunas cosas, habría que reestructurar algunas otras, hay que pensar muy bien en cómo va a ser eventualmente ese reencuentro o esa posibilidad de reunión. Nada está descartado. Hay una cosa que se probó definitivamente en este proceso electoral, y es que ni el socialcristianismo ni la socialdemocracia, como las alternativas de partidos sólidos y mayoritarios, tienen opción de futuro si no hay una renovación profunda, no solamente de sus propósitos electorales. No es solo la unidad la que está en crisis. No, de la lectura de los tiempos que necesariamente, todos lo tenemos claro, han cambiado. Ahora, esto se pone más interesante aún. Yo recuerdo que por allá del 2007, 2006, 2007, no recuerdo precisamente, ustedes se acordarán de la revista Poder. Claro. Recuerdo que mi amigo Ricardo Lizano Calzada me pidió que le escribiera un artículo sobre la Unidad Social Cristiana, y yo lo titulé Unidad Social Cristiana, un partido en cuidados intensivos, no en cuidados paliativos, porque los cuidados paliativos es cuando alguien ya está muriendo, le dan cuidados paliativos. Sin embargo, viendo desde entonces la evolución del Partido de Unidad Social Cristiana, yo me imaginaba que la recuperación, después del golpe que habían sufrido los dos expresidentes, casualmente, que don Miguel Ángel, que se mantiene en la unidad, y don Rafael Ángel, que funda el Partido Republicano Social Cristiano, que la velocidad de recuperación de la unidad social cristiana o del pensamiento social cristiano iba a ser mucho más rápido. Todavía hoy sigue, diríamos, para seguir utilizando términos médicos, se mantiene estable, ¿verdad? Como cuando vas a las emergencias y preguntas cómo está estable, y dices, qué dicha, no está mal. No, mire. Hay dos estabilidades, la de la gravedad para morir, exacto, y la de la gravedad para establecerse y salir adelante. Bueno, yo creo que uno... Y te concluyo con esto, la última fracción en que vos estuviste, creo que eran 5 o 6 diputados. 5. Después pasaron a 8, y ahora pasa a 9 en el caso de la unidad. Si sumo ahora los del Republicano Social Cristiano, son 11 personas con pensamiento social cristiano. Es lento la recuperación del pensamiento social cristiano en Costa Rica. Vamos a ver.
hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es, ¿cuánto se encuentra usted con ese pensamiento? Porque dentro de los 14 diputados de Restauración Nacional encuentra muchos con pensamiento social cristiano. Así es. Pero de eso a cuántos están en un solo bloque de tema electoral, eso sí es difícil. O sea, eso es lo que hay que congeniar para entender que logremos tener un gobierno social cristiano. Entonces, yo creo que son dos cosas diferentes. Pero yo trato siempre de ser pragmático, y cuando uno es pragmático y dice verdades, cae mal. Entonces últimamente caigo mal a mucha gente, pero eso no importa, porque digamos uno va conservando la línea de pensamiento que tiene. ¿En qué digo que cae mal? Por ejemplo, yo creo que hay una gran oportunidad con el republicano de conversar, pero el Partido Unidad Social Cristiana tiene un grave problema, y es que tiene muchos liderazgos laterales y no tiene un liderazgo que sea hegemónico y que pueda aglutinar la decisión pragmática del tema electoral para llegar a cosas concretas. Porque en política, vamos a ver, a pesar de que se ha evolucionado mucho y se dice que ya las ideologías no existen, sí existen los pensamientos, y los pensamientos políticos que Son necesarios. son necesarios en el mundo entero. Y me hace gracia porque aquí cuando tratan de, valga la redundancia, tratar peyorativamente el tema ideológico, de Alemania es más definida que nunca, Claro. Estados Unidos es más La definido democracia que cristiana nunca. fuerte en Alemania. Por eso, entonces, digo yo, pero ¿cuáles son de las modas que queremos copiar? Yo creo que aquí la que tenemos que copiar es la de resultados concretos y pragmatismos con base en una forma de pensamiento. Por eso yo señalé en la primera parte, señalé que éramos los socialcristianos, que éramos los que tenemos el origen en la democracia cristiana. Somos de centro derecha, somos gente con mucha sensibilidad social, porque no solo venimos del origen de las grandes garantías sociales únicas, óigame bien, únicas, no solo en América, sino en muchas partes más del mundo, sino que también fuimos el partido que entendemos que el papel del Estado es un papel rector. Por eso, cuando yo vi en un programa de televisión al otro día de las elecciones a alguien como Tom Solís diciendo que hay que fortalecer el Estado, hasta que se me paró la peluca que no tengo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dije, ¿cuál Estado? Más grande. Es fortalecerlo, es hacerlo más grande, porque eso es lo que ha hecho el partido de gobierno, hacer una planilla más grande, no una planilla más eficiente, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, si nosotros no tenemos claro ese pensamiento, hacia dónde incentivamos la pequeña y mediana empresa, hacia dónde le damos facilidades al empresario para que establezca un encadenamiento correcto, como las grandes economías no son de grandes empresas, son de un encadenamiento de pequeña y mediana empresa, por decir algo, y donde nosotros realmente protegemos garantías de la gente, pero para poder en su esfuerzo individual hacer crecer el sector. Eso que decís, yo tengo una duda grande de si Liberación se mantiene siendo socialdemócrata, y tengo una duda también muy grande si el PAC es realmente socialdemócrata. Creo que es un poquito más allá. Pero ¿por qué les hago esta referencia? Porque vamos a partir de la idea de que como los dos se predican como socialdemócratas, entonces podríamos estar nosotros en un largo periodo socialdemócrata de 8 años de Liberación y 8 años del PAC, o sea, 16 años de socialdemocracia. Yo creo que aquí estamos, Claudio, en el periodo de los 8 años del PAC, ¿verdad? Porque ahí tenemos que diferenciar con claridad que lo que hicieron en esta segunda oportunidad es jugar a la oposición, y fueron magistrales en eso, y ninguno de los otros 12 partidos que estaban en el juego, incluyendo el que llegó a la última ronda, que fue Restauración, leyó con claridad lo que estaba pasando con el PAC. No se me olvida a mí en una mesa como esta, al candidato, ¿verdad?, al precandidato en ese entonces, don Antonio Álvarez de Santi, diciendo que había que golpear al PAC. Quizá la expresión era errática o equivocada. En la realidad lo que había que hacer era desvestir al PAC, ¿verdad? Es el gobierno que ha tenido en el más corto periodo los más grandes, digámoslo así, escándalos de corrupción, el más grande desasosiego gubernamental en términos de gasto, la más grande
inestabilidad económica propiciada por el mal mensaje lanzado al medio, la posición en materia de política exterior más errática que hemos visto en los últimos años, desde el presidente de la República, pasando por su canciller, llegando hasta algunos embajadores que han renunciado incluso. Conocemos casos de amigos cercanos, también social cristianos o de tendencia y origen social cristiano, que renunciaron porque de ahí la política exterior no funcionaba o no estaba acorde con lo que se planteaba como principio esencial y básico. Entonces, yo sí creo que estamos en lo que llamaban las izquierdas la larga noche del PAC, ¿verdad? Que ahora inicia su 5º año. Yo esperaría con optimismo que algunas cosas cambien y que de verdad pueda modificarse la estrategia que han venido trayendo en el manejo del gobierno. Eso es interesante. Yo le decía a Jorge Eduardo que para mí es importante que los partidos tengan un pensamiento ideológico. Es posible que la gente no lo compre cuando va a votar, pero como estructura lo interno tiene que tener algo que los aglutine. Y vos decías que la preocupación por un partido que quiere hacer crecer el Estado. Pero son circunstancias extrañas y quiero que ustedes me lo expliquen. Es necesidad de figurar después de tanto tiempo de no estar en el gobierno, de gente que se definía como demócrata cristiana, como social cristiana, que participaron en este gobierno que concluye en unos días y que ahora van a participar, y lo digo porque los vicepresidentes del actual gobierno y el canciller y otras figuras eran de ese partido, de ese pensamiento social cristiano, y están en este gobierno. Y ahora con Rodolfo Pisa parece que viene otra cantidad de gente. Esa larga noche, ¿será realmente del PAC o será una noche compartida? Han habido ahí unos combinados. Sí, pero ahí realmente, primero, para acotar lo que decía Roberto y usted, Claudio, el PAC no es socialdemócrata, el PAC es fundamentalista. Eso es otra cosa. Yo lo pongo porque así se venden. No. Yo tengo las mismas dudas que tú. Sí, pero una cosa es lo que usted quiera decir hacia afuera y otra cosa es cómo se comporte. Y se comportan como fundamentalistas porque tienen, no solo lo que Roberto dice, tienen una gran incapacidad de negociación política. Son gente que lo que vale es su pensamiento, porque el fundador del PAC antes decía corrupción cero, pero ahora los 500 millones que todavía no han respondido ante el Tribunal Supremo de Elecciones y los tribunales de justicia, eso lo taparon. De una campaña de Otto Solís. Y en una campaña, perdón, en más los 52 millones de dólares también del cementazo. Claro, y él como, o sea, para empezar por ahí. Claro. Pero es que, perdón, suma. a los disquepartidos, expartidos tradicionales, porque ya no somos tradicionales, expartidos tradicionales, nunca se nos condenó a nosotros como partido, nunca. A las personas que en algún momento se les cuestionó cosas personales, individuales, de gestión pública, eso es otra cosa. Y siempre dijimos, todo el mundo respondió, estafa institucional. Y los que tuvieron que responder, muy hombres, respondieron y ahí salieron en los tribunales de justicia como han salido librados, ¿verdad? Pero me refiero, aparte de la institucionalidad, el PAC es en la institucionalidad del PAC, pero borraron eso, para empezar. Después, actos jamás sucederían en un gobierno de ellos. La cosa más burda para este país y más clara, donde incluso condenan y sugieren a su propio presidente de la República, presidente de la República. O sea, no expresidente, no precandidato, no expresidente de la República en ejercicio. Entonces yo creo que para otro programa será hablar un poco del cinismo colectivo de esta campaña que pasó. Pero para volver al tema, decirte que el PAC no es socialdemócrata. Ahora, el juego, ahora nos diferenciamos y hacemos el juego de cómo manejé los golpes de efecto en campaña, cómo manejé los odios, porque resulta que ahora en este país se vota por odios. No es porque quiero esto, es porque odio más al otro. Eso es, y eso es lo que ellos generaron, los odios. Ellos sabían lo que iban a producir, cómo entrar a la segunda ronda provocando un odio. Bueno, anda por ahí una explicación que podría atribuírsele en algún grado la certeza del caso, porque lo vivimos todos, de que se creó una coalición que era realmente un ente paralelo, que fue incluso, digámoslo,
infectado Coalición con la Costa Rica, participación, de claro. los jóvenes. Pero fue infectada con la participación de gente del exterior, hablemos claramente. Y estas gentes condujeron en parte toda la estratagema esta de sembrar el odio. Y entonces empezamos por argumentar que la tesis era no hacer una campaña en donde se mezclara religión con política y terminaron mezclándola a propósito de una estrategia que venía desde muy atrás. O sea, a mí me parece que el PAC cree que engañó al país. Y me parece que el PAC cree que ahora inicia un gobierno limpio de toda pena y de toda culpa. No, entra el 5º año de su gobierno con pecados y penas que va a tener que saldar con el, digámoslo así, con el caudal electoral, entre comillas, que ha obtenido de nuevo, para poder enfrentar en la realidad un gobierno que está colmado de problemas. Roberto y Jorge. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. En algunas zonas ha dejado de llover. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes al ser las 10 de la mañana por CRC 89.1 Radio. Cuando una puerta se abre, se forma un nuevo hogar. Para crecer felices, disfrutar de cada rincón y celebrar juntos. Amar incondicionalmente. Y donde siempre habrá espacio para un nuevo integrante. Abra su propia puerta. Compre, construya o remodele con BN Vivienda. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Les preguntaba que una lectura sencilla, alguien podría decir, que cogobernó la gente de la unidad, gente social, cristiana, demócrata, cristiana, cogobernó con el PAC del 94 al 98 y ahora se está planteando la misma posibilidad. Esa respuesta se me quedó a la mitad porque lo habías hecho anteriormente. Yo le voy a decir una cosa. Una cosa son las responsabilidades personales y las ambiciones personales y otra cosa es las de partido. Los socialcristianos que fueron al gobierno de Luis Guillermo Solís, ninguna asamblea le dio el aval, ni ninguna asamblea le dio el permiso, ni a nadie se lo pidieron, ni tampoco fue tomado en cuenta. Y le voy a decir, por eso es que vuelvo al punto original de que a este lado va a costar más.
Va a costar más porque hay liderazgos laterales en la Unidad Social Cristiana para buscar este bloque electoral, no de pensamiento. En el pensamiento... Cuando dices que va a costar más, ¿te referís al republicano? No, le va a costar más a la Unidad Social Cristiana estar listo para conversar con el republicano o con cualquier otro partido que tiene origen, pensamiento social cristiano, le va a costar más porque hay una realidad. Rodolfo Pisa no representa el liderazgo del partido y menos ahora que está con una fiebre de puestitis y no de temas, porque las alianzas se hacen temáticas. Las alianzas que se sostienen en el tiempo, son alianzas temáticas. Sí, pero hay un acuerdo nacional, dicen. ¿Perdón? Hay un acuerdo nacional que firmaron el acuerdo nacional lo firmó Rodolfo Pisa, no la totalidad del PUS, ni ninguno de los entes del PUS. Entonces ahora va a tener una crisis, ya tiene una crisis, rumbo a la próxima asamblea, porque, por ejemplo, da hasta vergüenza. Porque cuando uno aquí dice que le da vergüenza a otro partido y no dice la vergüenza propia, entonces yo, parecerme al PAC, jamás, ¿verdad? Y aquí a mí me da vergüenza ver convocando a 27 firmas a una asamblea para que dejen ir a 4 o 5 a una fiebre de puestitis que tienen. Será en Operación Arroz y Frijoles o no sé, pero hasta reformando un artículo para poder que puedan ocupar esos cargos. Eso es vergonzoso. Entonces, lo que le quiero decir es, eso va a costar, porque ya eso viene, ya viene como una crisis interna del pulso, meramente con 70 personas, que son de las cuales se ocupan 47 para hacer una aprobación de ese tipo, pero 40 y algo. Lo que le quiero decir es que eso dificulta, porque tenemos diferentes visiones de cómo sentarnos a la negociación. Ya puestos de acuerdo internamente y juntarnos no sería difícil, pero en este lado, la Unidad Social Cristiana va a ser muy difícil. Y le voy a decir por qué, porque todavía no estamos preparados como allá en el año de la Coalición Unidad, que todos llegaron a tocar fondo y se dieron cuenta que el país necesitaba un partido de centro derecha. Pero leyéndote a vos... Pero Jorge, ya tocamos fondo, pero en eso mismo, porque me pareció muy interesante lo que decía Jorge. Entonces, en tu partido, en el Republicano Social Cristiano, sí hay una verticalidad. O sea, Rafael Ángel Calderón sí podría, leyendo lo que están diciendo vos, sí tendría la fortaleza de poder sentarse a negociar. Vamos a ver, doctor. Pero al otro lado no existe nadie. Estamos claros. Tendría que en el doctor Lo republicano, estoy diciendo con dolor y con pragmatismo. No, Yo estoy tratando de jugar a lo que yo quiero. Sí, Los no, abogados claro. que decimos, hay un ser y deber ser. Debería ser de otra forma, pero no es así. Bueno, pero entonces, sobre esa misma premisa y sobre lo que te estaba comentando, entonces, si el sueño de don Miguel Ángel Rodríguez es volver a ver a los social cristianos unidos, él tendría que tomar ese liderazgo vertical. ¿Podrá hacerlo? o por lo menos influir notoriamente, ¿verdad?, para reconducir a esos liderazgos laterales que señala Jorge, que estamos claros que existen, que yo pienso que no han sido lo más positivo para el Partido Unidad. Son muy débiles. ¿Verdad? Son lideratos muy Desde débiles. afuera te lo digo, son laterales y muy débiles. Muy débiles, francamente débiles. El que primero empezó señalándolo soy yo. Pero vamos a ver, antes que señalar esos liderazgos laterales, yo quiero decir que lo que empezamos Roberto y yo aquí señalando fue el llamado de Miguel Ángel Rodríguez. Exacto. Y yo creo que en este momento, a este lado, el expresidente Rodríguez sí tiene una paternidad, no una verticalidad, pero sí tiene una paternidad que en esta etapa de su vida todos la reconocemos y todos le guardamos el cariño de excompañero, como me tocó ser de él y de su gobierno, pero también como un expresidente de nuestro partido que está haciendo un llamado, que ve así el legítimo, el llamado de Miguel Ángel a lo interno, que es el llamado sin ambiciones personales. Exactamente. Eso le da a Miguel Ángel toda la legitimidad para hablarle al Pedro, al Pablo, al Juan, al que quiera hablarle. Lo que le quiero decir, de manera que eso hizo un llamado. O sea, ahí es el origen del llamado. Por eso cuando Roberto decía, todo Costa Rica lo vimos cuando dijo, le dice a los periodistas, ¿me ven cómo vengo? Dijo él, de rojo y azul
Así vengo por a votar. eso lo invité, porque los periodistas no lo dejaban a él hablar. No, Y exactamente. entonces yo decía, pero miren, señores periodistas, pero lo que quiere decir el doctor Miguel Ángel es algo de mucho trasfondo. Sí, claro. Y eso me motivó a Claro. traerlo al programa. Claro. Ahora, Miguel Ángel asumió en esa misma declaración, en esa misma mañana y en algún grado en el programa en que estuvo con vos, una responsabilidad. Porque yo estoy de acuerdo con Jorge, no tiene, digamos, la verticalidad que sí puede existir en el republicano, que tenemos una disciplina, que hay 2 o 3 lideratos muy claramente definidos, pero sí tiene una paternidad. Y este llamado yo pienso que debe leerse más allá. No nos equivoquemos, el problema de la configuración de un partido con alternativas para configurar un nuevo cuadro electoral hacia el futuro, pragmático, como dice Jorge, con propósitos, con programas, con objetivos, tiene que ir mucho más allá, tiene que sucederse igual en Liberación Nacional. Esperemos que no sucumban a la crisis y que salgan adelante, porque es un partido necesario, que esto pueda darse, pero en el caso del llamado don Miguel Ángel Rodríguez como expresidente y como líder de la unidad, creo que debe leerse mucho más allá. Hay que invitar a otros movimientos, a los que sedimentariamente se quedaron en el camino, a los que no pudieron ser electos, a los que quedaron eliminados, por una razón muy sencilla, Claudio, porque todos, y aquí Jorge no me va a dejar mentir, en algún grado son desgrane del Partido Unidad Social Cristiana. Si revisamos el movimiento libertario, nace en su origen en el Partido descabezado y muy Unidad posible, Social Cristiana. Descabezado y muy posible desapareciendo para las próximas elecciones. Ya por lo Por menos ejemplo, la Asamblea Legislativa desaparece. Restauración Nacional. Restauración Nacional es la consecuencia derivada de gentes que militaron mucho tiempo dentro del Partido Unidad Social Cristiana. Claro, por ejemplo. Por ejemplo, y pertenecen a Restauración. Entonces, habría que pensar no en el llamado únicamente, don Miguel Ángel, sino en ampliar. No, pero te lo dejo ahí. Cuando don Miguel Ángel dice aquí, hay que unir de nuevo a esos que se fueron, está hablando de la campaña pasada. Y yo le digo, pero usted se refiere solo a Yo vi esa Rodolfo pregunta, Pisa fue muy clara. y a la gente que me dice, no, yo me refiero a todos. Y le digo, ¿se refiere usted al doctor, al licenciado Calderón Fournier? Me dice, a él, a todos. Ok, eso contrae la necesidad de poner de acuerdo a partidos, ya no solamente a lideratos laterales que están, digámoslo así, un tanto desordenados dentro de la Unidad Social Cristiana, como Jorge lo reconoce, sino al resto de los partidos minoritarios que desgranaron de la Unidad Social Cristiana. El mismo de Mario Redondo, por Alianza supuesto, Demócrata Cristiana. para configurar un movimiento que sea alternativo a. Vamos a decir, bueno, el país al final va a tener 3 grandes movimientos políticos: Liberación Nacional, el PAC y la Unidad Social Cristiana, o la coalición de social cristianos, como quiera llamarse, en buena hora. No podemos seguir dentro del precepto de lo que vos has planteado, que teníamos un menú abierto, ¿verdad?, a la carta. De 13 candidatos y terminamos con un menú ejecutivo. Sí, el almuerzo del día. Y escoja el que le guste, Claro, pollo pero o carne. Además quiero tratar de ser, digamos, más pragmático y de alguna manera pensar qué estrategia están pensando los que no les convienen que haya una fuerza social cristiana fuerte, porque se alimentan de la división, de esta división de los social cristianos en 1, 2, 3 o 4 partidos con fundamentos social cristianos, porque de eso fuimos convocados aquí por Claudio en cuanto al qué pasa con los social cristianos, con el pensamiento social cristiano. ¿Quién se alimenta de esa división? Quien se alimenta de esa división no es los socialdemócratas, no es los liberacionistas, es el PAC. Por eso el PAC trata de tenernos divididos en esta primera, lo está señalando Claudio, les dio un confite a 3 o a 4 y deslegitima a la ideología como tal, al pensamiento como tal. Le cojo un pedacito, no todo, le cojo un pedacito. ¿Verdad? Para que vean que aquí caben. Exactamente. Y ahora va a intentar... En la anterior y en esta. En la anterior y en esta. Por eso a eso voy. Primero ya lo hizo. Y ahora estamos donde les están enseñando a algunos el confite, están volviendo a caer en la trampa. No. Perdón, nadie ocupa ir a ningún puesto. Nadie, ningún social cristiano. Porque hubo 2 mandatos muy diferentes. El mandato de la primera ronda y el mandato de la segunda ronda. Y le voy a decir una cosa, yo discrepo en cuanto a lo que tocabas allá, los liberacionistas con sus problemas, pero lo que siguen teniendo la mayoría en la Asamblea Legislativa, no la mayoría simple y nada, pero ellos lo que tienen internamente es un relevo generacional, y eso es otra cosa.
Ellos tienen que ver cómo lo solucionan. Pero en el caso de los socialcristianos, yo creo firmemente que lo que se ocupa más bien es el liderazgo de un buen padre de familia, como lo llamamos los abogados. Como hizo don Rafael Ángel en los 80s. El liderazgo de un buen padre de familia. Ese es un ¿Qué buen significa? ejemplo. Eso Correcto. todo el mundo confunde, porque en este país todo el mundo cree que el líder es el que manda, o sea, el que ordena. No. Muchas veces el líder solo pide. Sí. Solo pide. ¿Por qué? Porque está viendo más allá de lo que uno individualmente ve de sus propias aspiraciones. Bueno, Jorge, la Costa Rica de hoy es una Costa Rica sin lideratos, Sin liderazgo. ¿verdad? Sin liderazgo. Cuando a mí me preguntan en un programa, ¿qué hace la gobernabilidad Liderazgo. para la siguiente cuatrienio? El liderazgo, perdón, no lo hace la reforma al reglamento, no lo hace las reformas a la ley de contratación firma de acuerdos administrativa. nacionales. El liderazgo, usted puede ir arreglando instrumentos jurídicos, pero si usted no tiene liderazgo, yo le dije, perdón, me tocó ser de oposición, yo he visto las dos caras de la moneda y yo vi a un presidente juntar 5 partidos políticos. ¿Bajo qué? Bajo los temas y el respeto. Y siempre dije, cuando usted va a negociar, lo primero que usted debe llevar en el bolsillo es lo que va a ir a ceder. Pero ve qué interesante en eso, Jorge Eduardo y Roberto, porque dice el doctor Miguel Ángel ese día, Costa Rica requiere, le urge una fuerza de centro derecha que crea en el respeto a los derechos humanos, ¿Sí? pero sin abandonar los valores éticos y Bueno, formación de ahí los hay un costarricenses. apunte, ahí hay un apunte muy Interesante. importante. Claudio, ahí hay un apunte muy importante porque don Miguel Ángel Rodríguez Ya está... concluyo con esta. Sí. No va a estar ya el movimiento libertario. Hay una oportunidad también de gente que está muy preocupada porque quien va a defender a esa derecha que es importante en Costa Rica, quien va a defender los valores, los principios y el pensamiento de derecha. Hay una oportunidad para los partidos leyendo de a don ambos. Miguel Ángel Rodríguez en su llamado y en su propuesta, hay un tema subsidiario muy importante y es el de que la supremacía de las ideas, en el caso de nuestro movimiento de otrora e incluso en el caso de los movimientos de hoy, es muy fuerte. Es muy fuerte. Por eso estas alianzas temporales en donde el PAC ha logrado quebrar estratégicamente a los socialcristianos son la crónica de una muerte anunciada. Eso no va a durar. Bueno, y en esta campaña a liberación también. Bueno, por eso, pero eso no va a durar. Eso no va a durar porque conocemos claramente cuál es la postura ideológica del PAC. O por lo menos la postura ideológica de muchos de sus líderes. Van a chocar contra los señores que fueron a buscar trabajo. Eso se acaba, es la crónica de una muerte anunciada. Entonces sí hay una oportunidad de reconfiguración, hay una oportunidad de reorganización, hay una oportunidad de replanteamiento político, pero, como dice Jorge, vamos a tener que llegar todos con lo que vamos a ceder en las respectivas billeteras para ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, aquí está. Esto es lo que dejamos responsablemente para buscar un movimiento con alternativa. Yo creo, Roberto, que lo que va a hacer que la gente ceda es que cedan el tema de puestitis. O sea, si entramos a las conversaciones de entre los socialcristianos que estén en todos los partidos políticos, entramos a las conversaciones pensando en que de esa conversación va a salir mi futuro puesto, entramos fracasados. Claro. Es igual que este gobierno en el tema de la Costa Rica, de estos pobres 4 años que nos vienen. ¿Ah? Si usted entra haciendo una alianza a base de si le doy 10% de los puestos, 20% o 30% de los puestos, o reparto 49. Y firme aquí. Si me así, cumple, se queda. Si no, se va. Una barbaridad. Lo que le quiero decir es, las alianzas tienen que ser temáticas. ¿Qué significa? Hay una cosa lapidaria en temas de gobernabilidad en este momento, y es 17, 14, 10, 9, 4, 2 y 1. Eso gobierna este país. Y entonces y se sabe quién tiene esa responsabilidad. Por eso a un liberacionista le dije, ustedes tienen una responsabilidad para empezar a inclinar las balanzas temática, no la balanza de puestos. En esa matemática, que la matemática es una ciencia exacta. Es que haces vos, correctísimo. nos guste o no nos guste, es una ciencia exacta. Así es. 17, 14 y pasa el PAC de segunda fuerza en el actual A tercera. 10. Pero, y si se juntan, habrá posibilidades de que ese reencuentro socialcristiano se dé entre 9 diputados de la Unidad y 2 diputados del Partido Republicano Socialcristiano.
De repente pasa a ser la tercera Yo fuerza. creo que temáticamente, hasta con muchos de Restauración Nacional, temáticamente se pueden llegar a juntar, porque le voy a decir, yo que en la práctica he visto las dos caras de la moneda, me tocó ser 2 veces de gobierno y me tocó también ser una vez de oposición. Me tocó ser del bipartidismo y me tocó ser del pluripartidismo, ¿verdad? Y me tocó ser del siglo XX y del siglo XXI. Lo que le quiero decir es que por eso cuando a veces a mí me dicen, ya no es cualquier cosa la que me asusta a mí ahora de lo que puede pasar. Entonces, creo que ahí temáticamente va a haber un reacomodo, no de fuerzas, de decir, me paso para esta fracción o no, pero sí de votaciones. Y yo creo que eso es lo que no está previendo el nuevo gobierno, de que hay gente que va con pensamientos afines de acuerdo al primer mandato, porque en el Parlamento lo que está rigiendo es el primer mandato. ¿El primer mandato de qué? El primer mandato de la primera ronda. En el primer mandato de la primera ronda Eso es muy diferente al mandato de la segunda Totalmente. ronda. No, pero además la aritmética, como vos decís, y la matemática en política no da margen para las equivocaciones de ningún orden. Aquí hay 1.300.000 votos con don Carlos Alvarado, pero del otro lado, estemos claros, hay 1.400.000 o 1.500.000 que no votó por don Carlos Alvarado. Ah, no, y si le sumas el abstencionismo. Más el abstencionismo significa que es un gobierno que entra con compromisos estrechos para el manejo de esa 2 millones de gobernabilidad, personas claro, aproximadamente. y como dice Jorge Eduardo, va a tener que ceñirse al mandato de una asamblea legislativa que curiosamente en esta vuelta entra con un ideario fuerte, ¿verdad? Restauración lleva una temática que es la defensa de la familia y de la integridad de la misma. La Unidad Social Cristiana va con un planteamiento que oía un día de estos al jefe de fracción, al nuevo jefe de fracción, muy claro en Sí, cuanto a Liberación que... habló de infraestructura, de Correcto. descentralización. Y tiene una tesis, me parece, la mayoría de los bloques que ahora sí son más mayoritarios, Son digamos. como más equilibrados, Como más gorditos, equilibrados, los han 4 venido primeros. diciendo que una cosa muy importante, vamos a ayudarle al gobierno en lo que bueno sea para Costa Rica, pero vamos a hacer la oposición. Ahora, hay, Claudio, un interesante. reacuartelamiento, porque era natural. No iba a esperarse que los que estuvieron en la segunda ronda con Restauración y los que estaban con el PAC se quedaran ahí. No, hay un reacuartelamiento de las fuerzas políticas y se van a reconfigurar. Es lo dinámico. En política lo único seguro fue lo de ayer. De aquí para adelante el cuadro tiene que replantearse. Ahora, yo no dudo que esos 2 diputados del Partido Republicano Social Cristiano, en ellos tenga influencia y tenga injerencia políticamente sana y de acuerdos con el doctor Hernández y con Rafael Ángel Calderón. Claro que sí, claro La que duda sí. que tengo es con los 9 diputados de la unidad. ¿Quién dirigirá en esos liderazgos laterales que hablabas vos? ¿Habrá alguien que pueda aglutinar esos 9 o será que Rodolfo Pisa, desde gobierno, desde el Ejecutivo, pueda direccionar a esos 9 diputados a favor del Partido Mire, Ciudadano? yo tengo la esperanza de que en un momento dado la fracción va a encontrar su propia identidad de pensamiento. En algunas cosas supongo que llegarán a poder coincidir con Rodolfo Pisa, pero no en todas. No en todas ni todos. Y por eso creo firmemente de que vamos a ver qué le dice la estructura partidaria en la próxima asamblea del partido, ¿verdad? A ver si alcahuetea una reforma de ese tipo por 4 o 5 puestos que se van a ir al gobierno. Lo que le quiero decir es que el Partido Unidad está a punto de decidir de si sigue siendo partido político o se convierte en un club de amigos. Un club de amigos que resuelven de acuerdo a lo que un pequeño grupo o un pequeño cúpula va a plantear. Si decide lo que esa pequeña cúpula dice o necesita para ir al tema de puestitis, a la Unidad Social Cristiana como institución, no al pensamiento social cristiano, sino a la Unidad Social Cristiana como institución, le espera una fuerte estampida, ¿verdad? Le espera una fuerte estampida, porque si hay algo que la gente en política no perdona, es que lo cambien y a tan corto plazo, como dicen, ni se ha enfriado el muerto, ¿ah?
ni se ha enfriado el muerto y ya Le cambiamos me el ataúd. cambien por un puesto que la gente no lo ve como que altruismo ir a servir de canciller o que altruismo ir a servir de ministro de la presidencia. Lo que la gente ve es que están peleando un hueso para ellos personalmente. ¿Ah? Entonces, eso es muy burdo y la gente no lo tolera. Entonces, yo creo que si el Partido Unidad se vuelve un club de amigos, nos espera una fuerte estampida. Y así van a estar en el Republicano Social Cristiano, ¿no? Sí, con los brazos Para abiertos. estampida. Sí. Sí, efectivamente. Bueno, no solamente tenemos un concepto muy claro de la disciplina partidaria y de lo que muy bien señalaba Jorge, no necesariamente un líder es alguien que ejerce mandato a mano de hierro, no. Se manda un acto de ganado. Exactamente. Un líder es alguien con una capacidad para paternalizar. Un liderazgo de un buen liderazgo padre de familia. Para conducir, para señalar, para sugerir. Bueno, un poco lo hemos visto en el ejercicio reciente del Partido Republicano, a un don Rafael Ángel Calderón, dejando que la fracción, la pequeña fracción que hemos obtenido en el torneo electoral reciente, se conduzca por sí misma, tome su decisión de quién es el jefe, acuerden lo que tienen que acordar, se acerquen o no a dialogar con el presidente electo y digamos el nuevo gobierno, ¿verdad? O sea, vamos a ver, las sugerencias, la dirección, la orientación, pero sobre todo esa paternidad responsable de alguien que ha ejercido un liderato, que tiene la experiencia, que puede permitirse conducir al resto, ¿verdad? Bueno, entrar en un ayuno de eso provoca justamente lo que hemos visto con los liderazgos débiles y colaterales. Por eso digo que don Miguel Ángel, en su llamado, contrae un compromiso y tiene una responsabilidad, que es tratar de organizar esa casa. Y además no se puede confundir, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando de lo que pueda suceder en la próxima Asamblea Nacional, es que uno se engaña, como cuando a veces unos presidentes de la República se engañan insultando el 8 de mayo a tu antecesor, ¿verdad? Creen que el país es el Estadio Nacional, ¿verdad? Bueno, si Rodolfo Pisa cree que el Partido Unidad es solo la estructura que va a ir y que con 40 hace mesa gallega, apague y vámonos. Uno tiene que tener la percepción y el liderazgo para olfatear más lejos que de ahí. Le doy un ejemplo. ¿Acaso que toda la estructura incluso se fue detrás de la adhesión que él le dio a Carlos Alvarado? Entonces, ese gran acuerdo nacional no fue consultado en ninguna parte de la estructura. Si hubiera dicho, me dedicaré durante un mes a recorrer el país y a consultar a las 7 asambleas provinciales e invito a todos los socialcristianos de los 300,000 que votaron a que concurran para decir qué es lo mejor para Costa Rica. O sea, las formas son importantes. ¿Y tendrá el presidente Alvarado esa lectura? Porque a lo mejor está embarcado pensando que Rodolfo Pisa es real. No la tiene. Vea, yo le voy a decir No la una está cosa teniendo, del presidente Alvarado. Ni la tiene ni le importa. Porque él lo que hizo fue usar el cuero del tigre. ¿Y le resultó? ¿Le resultó? Estamos de acuerdo. Eso es todo. Eso es todo. Lo que le quiero decir es, no nos engañemos aquí con adornar con frases o adornar con conceptos que no son. Entonces, lo que quiero decir es, el presidente Alvarado lo que tiene es una espada de Damocles. Uno no le... Vamos a ver, hay dos cosas diferentes. Una cosa es ser pesimista, otra cosa es ser optimista, otra cosa es ser esperanzador y otra cosa es ser pragmático. Y otra cosa es pragmático. Cuando usted le dijo a los progres, todo lo que ustedes hacen está bien, y le dijo a los conservadores, ustedes también, entonces voy a misa y rezo, y también voy allá y hago la bulla con la bandera, no, o sea, me refiero, engañó a los dos sectores. Electoralmente, estratégicamente se la jugó, pero vamos a ver, gobernar es otra cosa. Y además de que gobernar es otra cosa, si la lectura está mal, camina mal el resto. Pero además la lectura venía errada desde atrás. Claudio, vos lo dijiste un día de estos claramente en uno de tus programas, y yo te sigo con interés, cuando señalaste que los 100,000 votos que tuvo el republicano fueron los que le faltaron a don Rodolfo para subir a la segunda ronda. Si no, estaríamos hablando de otra historia, ¿verdad? Bueno, así se escribe la historia. Y es posible que esa sea la gente más social de cristiana. Bueno, es la que más se aferra a planteamientos muy ortodoxos. Dicen que estas cosas son cíclicas.
Así ¿Cuáles es. números hacía la coalición Unidad para juntar Así a es. 4 partidos políticos? Así es. Era Nosotros la vivimos- suma, nosotros vivimos no se ese ocupaba de proceso. multiplicar. La suma Claro, decía, claro. si nos llegamos a unir y nos constituimos, logramos enfrentarnos a una liberación nacional que ya iba rumbo a casi a un partido único. en Vivimos Costa ese Rica. proceso, Jorge, y no fue fácil. Ya lo conocemos. La ruta es clara. Hay que transitarla. A ver, yo creo que tenemos apertura en todo sentido. Sabrosísimo haberlos escuchado y creo que el que más lo ha disfrutado es el televidente. Esté a favor o en contra de ustedes, yo creo que el televidente lo disfrutó. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Claudio. Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, Jorge. Y sobre todo a ustedes por tener ese compromiso de todos los domingos a las 8 de la noche con la política con P mayúscula. Un abrazo. Salud. Salud. Muy bien, estuvo. Muy bien. Hasta ahorita.